La moraleja de este vídeo va a ser que se debe apostar en uno mismo, pero también hay que ser realistas. Bienvenidos una vez más a Basket365, soy Denis y en este vídeo vamos a hablar, inspirados un poco en el fracaso que ha sido la agencia libre de Dennis Schroeder y Victor Oladipo, de una serie de jugadores que estos últimos 5 o 6 años rechazaron extensiones de contrato muy cuantiosas, apostando en sí mismos, creyendo que iban a conseguir todavía más dinero y que en todos estos casos les salió bastante mal. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Una cosilla antes de empezar con el vídeo, sé que hace ya unos cuantos días de mi último stream, lo cierto es que es complicado realmente encontrar el tiempo, pero mañana streamearé, estaré el miércoles día 11 de agosto a las 10 de la tarde hora española en directo para ver el Nets Bucks que tendremos de Summer League. Es un partido que por parte de los Bucks no hay tanto interés, está sobre todo Jordan Mora, pero los Nets tienen muchos jugadores interesantes y sobre todo estaré viendo el partido mientras hablo con vosotros en el chat. Obviamente ya sabéis que esto lo echan en el NBA League Pass y no puedo compartir pantalla, pero bueno, si queréis uniros a mí para ver el partido y comentar un poco lo que está pasando y hablar de otras cosas, estaré en Twitch mañana. Y ahora ya sí vamos a empezar a hablar entonces de jugadores que tuvieron mala suerte o creyeron que iban a conseguir más en el mercado de lo que consiguieron al final y hablar un poco del contexto de cada uno y cómo llegaron a esa situación. El primer jugador del que quiero hablar, de un total de 6, como veis este vídeo puede que sea más corto de lo habitual, es Caldwell Pope, un jugador que conocemos todos por su estancia en los Lakers sobre todo, pero fue el pick 8 del draft en su momento por los Detroit Pistons, se pasó 4 años ahí, tras eso se fue a los Lakers y ahora acaba de ser intercambiado a los Wizards como parte del intercambio de Russell Westbrook. Y Caldwell Pope es un jugador que en su momento, como un pick alto del draft, tenía realmente muy buenas expectativas de futuro y parecía que iba a ser un muy buen jugador, y es un buen jugador, un buen 3&D, pero no ha evolucionado para ser nada más, y en su momento los Pistons querían mantenerlo. Esto no es oficial, pero se rumorea que Caldwell Pope, cuando terminó su tercer año de contrato de novatos, o sea, cuando le quedaba un año más y era el momento de las ofertas de extensiones de contrato, recibió una oferta de 4 años, 80 millones de dólares, o sea, 20 millones por año, que al parecer obviamente rechazó, dado que esto nunca llegó a pasar, pero lo que sí que sabemos es que obviamente jugó ese cuarto año los Detroit Pistons, jugó un nivel decente, pero no tan excepcional como se esperaba de alguien que acababa de rechazar 20 millones por año, y es que Caldwell Pope en esa temporada 2016-17, en su cuarto año con los Detroit Pistons, promedió en 33 minutos de juego menos de 14 puntos, 3,3 rebotes y 2,5 asistencias, con casi 6 triples intentados, un 35% desde 3 y un 40% en tiros de campo, y en aquel momento estábamos hablando de un KCP de 23 años, que es un buen jugador defensivo, un jugador completo, un buen 3&D capaz de hacer un poquillo más, que viene siendo lo que es ahora, pero que en su cuarto año no consiguió pegar un salto increíble. Aún así, después de una temporada buena, pero no excepcional, los Detroit Pistons querían conservarlo todavía y le hicieron una oferta de 5 años, 80 millones de dólares, o sea, un poquillo menos que la oferta no confirmada anterior, pero aún así una cantidad bastante potente de dinero, y KCP decidió rechazar esa oferta porque aspiraba a ganar todavía más que sus 80 millones de dólares en 5 años y se fue a los Lakers por 1 año y 18 millones de dólares. O sea, más o menos en línea de lo que estaría ganando por año, incluso un poco más, pero 1 año en vez de 5 asegurados, y tras eso ha tenido sus altibajos, ha ganado más, ha ganado menos, y en general es verdad que de todos los jugadores mencionados en esta lista no le ha ido mal, pero está lejos de haber ganado lo que podría haber ganado. En este cuarto año terminado desde que Caldwell Pope se fue de Detroit, todavía quedaría 1 año más de contrato en el caso de que hubiera aceptado esa oferta de 5 años de contrato y 80 millones, pero después de terminar 4 años, Caldwell Pope con los Lakers ha ganado 49,9 millones de dólares, o sea, casi 50. Así que en el supuesto de que hubiera aceptado la oferta inicial de 4 años 80 millones de dólares, ha perdido básicamente 30 millones de dólares, y en el supuesto de que hubiera aceptado esa oferta de 5 años 80 millones de dólares, que sabíamos que estaba sobre la mesa, aparte de estos 50 millones que llevan 4 años, el año que viene estará ganando unos 13 millones con algo, por lo que llevará ganados en total 63,3 millones de dólares en 5 años, y habrá perdido pues 16,7 millones de dólares. No es nada en comparación con otros jugadores en esta lista, pero aún así no le ha salido bien a nivel económico, le ha salido bien igual, ha estado en Los Ángeles bastantes años, ha ganado un anillo, yo creo que no se arrepiente tampoco demasiado, pero 17 millones no es poco dinero. Pasamos a hablar ahora del motivo principal para este vídeo, que es Dennis Schroeder, un jugador que este año, durante la temporada con los Lakers, recibió una oferta de una extensión de 4 años y 84 millones de dólares, que a mí personalmente en ese momento me pareció ya una aberración. Hice una encuesta en el canal de YouTube porque realmente me sorprendía que alguien valorara a Dennis Schroeder a ese nivel. Me parece un buen jugador, no tengo nada en contra de él, pero me parecía irrealista que cobraba por encima de 20 millones, y Schroeder la rechazó porque aspiraba a ganar más de 100 millones en 4 años,
Y al final los Lakers pues le dieron la espalda, hicieron ese intercambio por Westbrook y se quedó en una situación en la que en una agencia libre donde se aspiraba que fuera uno de los bases más cotizados, y ahora está en una situación en la que, según he leído hace unos minutos, los Celtics le han ofrecido 5,9 millones de dólares por un año para que el año que viene lo vuelva a intentar, y puede que sea la oferta que acepte, y personalmente me parecería un chollo para los Celtics. Ya hablaré de eso cuando se confirme, pero sea como sea, Schroeder ha perdido, pues si llega a firmar esos más o menos 6 millones de dólares, ha perdido este año como mínimo unos 16 millones de dólares, estaría cobrando unos 22 por año, y no creo que vaya a conseguir unos 20 millones por año restantes de aquí adelante, así que habrá que ver en dónde está Schroeder dentro de 4 años, pero creo que ha perdido bastante dinero. Y estamos hablando de un jugador que esta temporada tuvo números buenos, es verdad, 32 minutos de juego, 15 puntos, 3 rebotes, casi 6 asistencias, 3,5 triples intentados con un 34% desde 3 y un 44% en tiros de campo. Pero estos números sobre el vacío, si ignoramos el contexto de los Lakers, que tenían que hacer una oferta buena porque era al final de las mejores opciones que tenían y han tenido mucha suerte de conseguir hacer este intercambio y hacer los fichajes que han tenido, eran números de jugador que para mí no se merece cobrar 20 millones de dólares por temporada, 21 concretamente, y Schroeder aún así aspiraba a más de 100, se pasó y le ha salido un poco mal. Seguimos ahora con DeMarcus Cousins, que es uno de los casos más duros, y es que hay jugadores que por lesión se han perdido muchísimo dinero, pero no llegaron a tener la extensión sobre la mesa. Isaiah Thomas es un ejemplo de un jugador que era candidato a MVP, aunque no candidato súper real, pero All-Star, un jugador increíble con los Celtics y que por sus lesiones su carrera se ha derrumbado y no ha llegado a ganar ese gran contrato. Pero el caso de Cousins es especial porque cuando estaba con los New Orleans Pelicans en esa segunda temporada junto a Anthony Davis y siendo un jugador muy dominante, se rompió el tendón de Aquiles durante la temporada, como todos sabemos, y es una temporada en la que fue All-Star, aunque no llegó a jugar en ese partido. De hecho, no sé si os acordáis, pero Anthony Davis hizo el salto inicial con su camiseta puesta y venía de unos números increíbles, 36 minutos de juego en esa temporada, 25 puntos y 13 rebotes, que es una bestialidad, con 5,4 asistencias, 6 triples intentados, un 35% desde 3 y un 47% en tiros de campo. Y en aquel momento Cousins tenía 27 años, era un jugador que iba a ser agente libre el año siguiente y en un principio iba a firmar por un max de 5 años, muy probablemente, pero con esa ruptura de tendón de Aquiles esa oferta desapareció tanto por parte de los Pelicans como por parte de otros equipos, y en verano los Pelicans le ofrecieron 2 años 40 millones de dólares, o sea 20 millones por año, y Cousins lo rechazó, no sé si porque tenía la esperanza de conseguir un contrato mejor con otro equipo, porque simplemente quería irse, pero dejó esos 40 millones de dólares a lo largo de 2 años sobre la mesa y decidió irse a los Warriors por un poco más de 5 millones. Tras eso tuvo una temporada llena de altibajos donde volvió mucho peor físicamente, se le veía, luego tuvo una lesión en el cuádriceps, posteriormente se rompió el cruzado, todo ha ido en declive y el año siguiente acabó firmando con los Lakers por 3,5 millones de dólares, con lo que en total ganó en 2 años unos 8,4 millones en vez de 40. Así que Cousins perdió pues casi 32 millones de dólares en 2 años. Es verdad que antes había ganado su dinero, tuvo un buen contrato anterior como una estrella que eran los Kings, así que no me preocupa su jubilación, pero es verdad que ha perdido bastante dinero. Luego llegamos a un caso que tal vez haya tenido menos repercusión que el de Dennis Schroeder porque era muy sonado, básicamente porque es un jugador de los Lakers, pero Víctor Oladipo este año le ha cagado bastante a nivel salarial si lo que quería era ganar dinero, porque rechazó no una sino 2 extensiones de contrato durante la temporada para acabar firmando por la mínima. Oladipo venía de una lesión bastante grave, de ser muy bueno hace como 2 años y desde entonces no darse recuperado, y este parecía que iba a ser por fin su año y aún así no se le iba bien del todo, y sin embargo los Pacers, en lo poco que jugó con ellos, como 9 partidos antes de que lo intercambiaran como parte de ese gran intercambio por James Harden, promedió 33 minutos de juego y 20 puntos con casi 6 rebotes, 4 asistencias, casi 8 triples intentados y unos porcentajes de tiro regulares, un 42% en tiros de campo y un 36% desde 3. No es malo, pero tampoco es bueno. Pero al final en ese contexto, Oladipo, con 28 años, siendo el jugador franquicia de los Pacers, recibió una oferta no de lo máximo posible y por eso la rechazó, pero de 4 años, 112 millones de dólares. O sea que estamos hablando de un contrato de aproximadamente 23 millones de dólares por año durante 4 años y decidió rechazarlo. Él quería todavía más dinero, quería un max contract y fue intercambiado a los Houston Rockets, donde Houston decidió ofrecerle 2 años de contrato y 45,2 millones de dólares, o sea, más o menos la misma cantidad de dinero, pero por 2 años menos. Y en Houston lo hizo bien, pero fue incluso un poco peor a nivel de porcentajes y volvió a tener algunos problemas de salud, y es que promedió 33 minutos de juego, 21 puntos, 4,8 rebotes y 5 asistencias, con 7,7 triples intentados una vez más, y unos porcentajes de tiro peores, un 41% en tiros de campo y un 32% desde 3. Oladipo seguía aportando buena defensa, siendo un jugador interesante, pero su mercado se veía que se estaba secando, y como vimos al final en el trade deadline, los Rockets, cuando no consiguieron renovarlo, intentaron moverlo, sacaron nada por él, porque al final sacaron a Kelly Olynyk, que ya no está en el equipo, a Avery Bradley, que ya no está en el equipo, y poco más.
En conclusión, ya sea por 2 años o por 4, dependiendo de si estamos hablando del contrato que le ofrecieron los Rockets o los Pacers, Oladipo este año de entrada, tras haber firmado por la mínima con los Miami Heat, porque está lesionado y no volverá hasta diciembre, así que obviamente el mercado era limitado, ha perdido ya unos básicamente 21 millones de dólares para este próximo año y habrá que ver cómo avanza la cosa, pero a menos que vuelva a un nivel muy superior a lo esperado, me sorprendería que consiga equilibrar ese contrato que ha dejado atrás. Vamos a hablar ahora de un jugador que puede que algunos no conozcáis, es de hace algunos años ya, y alguien que a mí personalmente en su momento me gustaba mucho, pero tenía un estilo de juego que no acababa de encajar en la NBA, y ese es Sabah Muhammad, un jugador que formaba parte de los Minnesota Timberwolves, que había sido el pick 14 en su momento y que apostó en sí mismo mucho y le salió muy mal. Muhammad era un alero muy corpulento, muy fuerte, de 1,98 m de altura y con brazos muy largos, que no tiraba de 3 en absoluto, era muy malo tirando desde 3 y eso le perjudicaba, pero a nivel ofensivo, con ese físico y un juego de media distancia bastante interesante, tenía bastante buena pinta como jugador joven, pero poco a poco su juego fue envejeciendo mal y tomó una decisión muy mala. Básicamente, al final de su tercera temporada con los Timberwolves, cuando le quedaba un año más de contrato de novatos y era el momento de negociar la extensión de contrato, Minnesota le ofreció 4 años, 40 millones de dólares, o sea, una media de 10 millones por año, y Muhammad decidió apostar en sí mismo, jugar un año más y luego ser un agente libre restringido y ver qué conseguía en el mercado, y durante esa temporada promedió 20 minutos de juego, algo más de 10 puntos, 3 rebotes, ni una asistencia. Como decía, no tiraba mucho de 3, menos de 2 triples intentados con un 29% desde 3 y un 47% en tiros de campo. En aquel momento Muhammad tenía 25 años, era un jugador tal vez no tan prometedor después de 4 años ya en la NBA, pero que todavía tenía buena pinta, y cuando llegó a la agencia libre su mercado estaba tan seco que tuvo que volver a Minnesota por un año de contrato y 1,75 millones de dólares, o sea, de menos de 2 millones de dólares por año, y durante ese año los Timberwolves lo acabaron cortando, lo acabaron repescando los Bucks para el final de la temporada y tras eso no ha vuelto a jugar en la NBA, o sea que Muhammad tener 4 años de contrato y 40 millones de dólares sobre la mesa, acabó jugando durante un año y ganando menos de 2 millones, por lo que perdió 38 millones y su carrera se acortó muchísimo, cosa que podría haber alterado mucho su situación, porque tal vez de haber tenido más años de contrato cobrando 10 millones los equipos no hubieran prescindido de él porque era un jugador caro y tal vez con más oportunidades hubiera seguido desarrollándose y tal vez a día de hoy seguiría en la NBA. La verdad es que la decisión no fue muy adecuada. Y por último, uno de los casos más conocidos de los que quiero hablar es el de Nerlens Noel. Noel es un jugador que a día de hoy poco a poco ha ido recuperando su valor después de estar en una situación bastante complicada y acaba de firmar un contrato bueno con los Knicks, no increíble, pero de 3 años y unos 30 millones de dólares con el último año de situación de New York, pero se acaba de asegurar 20 millones de dólares, que es mucho dinero para un jugador que podría haber tenido muchísimo más dinero en la cuenta y decidió apostar en sí mismo y no le salió nada bien. Noel había sido el pick número 6 en su momento de los Philadelphia 76ers y era un jugador con muchísimo potencial, pero compartía equipo con Joel Embiid, así que no tenía sentido y acabó siendo intercambiado a los Dallas Mavericks, que llevaban años queriendo un center. Noel fue intercambiado a los Dallas Mavericks en la mitad de su tercera temporada en la NBA, o sea que terminó su tercer año en los Mavs, y en su cuarta temporada en la NBA tuvo números decentes, pero no increíbles: 22 minutos de juego, 8,5 puntos, 7 rebotes, un robo, 1,1 tapones, 58% en tiros de campo y un 71% en tiros libres, pero estamos hablando aún de un jugador que era considerado en su momento el mejor jugador de su promoción, que había sido el sexto pick del draft, que solo tenía 22 años y era un center con muchísimo potencial defensivo, y los Mavericks, como agente libre restringido, le ofrecieron una extensión de contrato de 4 años, 70 millones de dólares, o sea, unos 17,5 millones de dólares por año, mucho dinero, y Noel decidió apostar en sí mismo y dado que como agente libre restringido los Mavericks tenían opción de igualar cualquier oferta que recibiera por otro lado, decidió tomar su qualifying offer de 4,1 millones de dólares durante un año y se quedó un año más en Dallas para después ser agente libre sin restricciones, o sea que apostó totalmente en sí mismo, más que nadie, porque ni siquiera es que consiguiera un contrato alternativo diferente ese año, y en vez de cobrar pues 17 millones el año siguiente, se dedicó a cobrar 4 ese año y luego no tuvo mercado. Acabó en Oklahoma cobrando prácticamente la mínima durante un par de años y el año pasado, después de resurgir un poco, acabó ganando 5 millones de dólares en los New York Knicks, pero en total ya han pasado 4 años desde que Noel rechazó esa extensión, y en los 4 años que han pasado desde que Noel rechazó esa extensión de contrato de 70 millones de dólares, Noel ha ganado un total de 13 millones de dólares, o sea que ha dejado sobre la mesa 57 millones por apostar en sí mismo. No le va mal, ha ganado un poco de dinero, ahora se aseguraba más 20 millones de dólares de aquí a dentro de 2 años, con lo que dentro de lo que cabe su carrera no es un desastre total, pero ha perdido muchísimo dinero, y teniendo en cuenta cómo está el mercado de los centers a día de hoy, cabe la posibilidad de que en todo lo que le queda de carrera Nerlens Noel no consiga generar esos 57 millones de dólares que ya hubiera ganado de más en estos últimos 4 años y que decidió dejar sobre la mesa. O sea que Noel tomó una muy mala decisión, le hizo un favorazo a los Mavericks, que hubieran estado en una situación salarial diferente de estar pagándole 17 millones de dólares a Noel, que se ha convertido en un center decente, pero 17 millones es mucho dinero, y este es el último de los 6 jugadores que en estos últimos años, en estos últimos 5 o 6 años,
peor han hecho en apostar en sí mismos. Y bueno, con esto termina el vídeo de hoy. Mañana volveré con otro vídeo y nos veremos en directo a las 10 de la noche en Twitch mañana, día 11 de agosto, si os apetece conectaros. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.